En esta oportunidad, la sesión 7, vamos a desarrollar el tema de la teoría de los costos de producción a corto plazo. Veremos allí cómo determinar los costos fijos, costos variables, costo total, costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio y costo marginal. Primeramente, veamos qué es costo de producción. Es la valoración monetaria de los gastos en la obtención de un bien o servicio, donde estos costos incluyen la mano de obra, los materiales y gastos indirectos. Ahora, la teoría de los costos de producción, que es una función de costos de producción, ¿no? Este costo de producción está en función del volumen de producción, que lo denominamos QX, que llevará a cabo la empresa. Esta función tiene una relación de dependencia directa, lo que significa que si aumenta la cantidad producida, aumentará los costos, y si disminuye la cantidad producida, disminuyen también los costos. Por otro lado, tenemos los costos de producción a corto plazo y a largo plazo, y los costos totales es igual al costo fijo más los costos variables. Y los costos a corto plazo es un periodo de tiempo donde al menos un factor de producción es fijo y el otro es variable. Y los costos en el largo plazo está definido como aquel periodo en el que todos los factores de la producción son variables. Los costos de producción a corto plazo, veamos de manera específica, indican el costo mínimo de obtener diferentes niveles productivos, donde los costos fijos son aquellos que no varían en función del nivel de actividad. En cambio, los costos variables son aquellos que varían en función del nivel de actividad. Y los costos totales son la suma de estos costos fijos más los costos variables, ¿no?, que incurre la empresa. Por lo tanto, se tiene una función de nivel de actividad de los costos totales que va a estar en función al costo fijo más costo variable. Las curvas de costos a corto plazo podemos observar para poder definir el costo total medio, el costo fijo medio y el costo variable medio. Y allí tenemos las fórmulas, cómo las podemos encontrar estos costos y las podemos determinar, y también tenemos los gráficos que nos ilustran estos costos. Un ejemplo, tenemos completar la tabla de costos de producción de una empresa, sabiendo que el costo fijo es de $50, y luego grafique y halle costo total, costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. En esta tabla tenemos en la primera columna las cantidades producidas por una empresa, y en la segunda columna tenemos el costo fijo, que vendría a ser $50 para cada unidad de producción, y tenemos en la tercera columna los costos variables, y los de color azul en la tabla restante nos piden que debemos completar la tabla. Entonces el costo total será igual a la suma de costo fijo más costo variable en la cuarta columna, es decir, 50 más 320, 370, 50 más 620, 670, 50 más 900, 950, 50 más 1200, 1250, y así sucesivamente. Ahora veamos el costo fijo medio, cómo se encuentra. El costo fijo medio no viene a ser sino la división entre el costo fijo, ¿no?, costo fijo entre la cantidad producida, vale decir 50 entre 10, 5, 50 entre 2, 2.5, 50 entre 3, más o menos se aproxima, ¿no?, 1 punto y tantos. Entonces, y así sucesivamente vamos completando la columna del costo fijo medio, la quinta columna. Para hallar los datos del costo variable medio de la sexta columna, tenemos que eso es igual a la columna del costo variable. Los datos dividimos entre la cantidad producida, vale decir 320 entre 10 sería 32, 620 entre 20, 31, 900 entre 30 sería 30,
y así sucesivamente vamos completando igualmente esta sexta columna. Y finalmente nos pide hallar el costo total medio, y hay dos formas de poderlos encontrar. Primeramente dividimos el costo total entre la cantidad producida. 370 entre 10, 37, 670 entre 20, 33.5, 950 entre 30 y tenemos en esta parte el resultado. Una de las formas. La otra forma es que sumamos los costos fijos medios más los costos fijos, costos variables medios, es decir, 5 más 32, 37, 2.5 más 31, 33 y así sucesivamente completamos la tabla. Y al costado tenemos la gráfica que nos ilustra. En el eje Y están los costos totales, costo variable medio, costo total medio, costo fijo medio y así sucesivamente. Y en el eje X están las cantidades producidas y las curvas que se muestran generalmente son de esa forma, que tiene una tendencia de una curva creciente. Bien, ahora veamos los costos marginales. El costo marginal representa el incremento del costo total al incrementarse la producción en una unidad adicional donde se aumenten las cantidades. La curva de costo marginal corta precisamente a la curva de costo total medio, tal como se observa en la gráfica, por su punto más bajo. En una fase inicial tenemos que la pendiente de esta curva del costo marginal es decreciente y luego comienza a aumentar, y cada vez cuesta más producir una unidad adicional. Entonces se toma en cuenta el costo promedio, de manera que el punto más bajo de la curva de costo total medio corresponde al nivel de actividad más eficiente de la empresa, es decir, aquel en el que la empresa produce al mínimo coste o al mínimo costo por unidad de producto. De allí que tenemos que la ley de producción marginal es decreciente. Explica el coste de una unidad adicional será cada vez mayor. Por ello que se tiene que tomar en cuenta el costo medio. El ejemplo 2 dice completar la tabla de costo total, costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio y costo marginal. Aquí vamos a ilustrar. Igualmente tenemos las cantidades producidas en la columna 1. En la columna 2 tenemos los costos fijos y en la columna 3 tenemos los costos variables. Y nos piden hallar costo total. Y eso es igual al costo fijo más costo variable. 20 más 10, 30. 26 más 16, 36. 20 más 21, 41. 20 más 26, 46. Y así sucesivamente completamos la cuarta columna. En la quinta columna nos pide costo fijo medio. Eso es igual a lo siguiente. Dividir el costo fijo entre la cantidad producida. 20 entre 1, 20. 20 entre 2, 10. 20 entre 3, 6.67. 20 entre 4, 5. 20 entre 5, 4. Y así completamos la tabla esta tabla 2 del ejemplo 2 para completar la columna 5. En la columna 6 nos pide hallar costo variable medio. Igualmente tomamos la columna costo variable y dividimos entre las cantidades producidas. Tenemos 10 entre 1, 10. 16 entre 2, 8. 21 entre 7, entre 3, 7. 26 entre 4, 6.5. 30 entre 5, 6. Y sucesivamente completamos esta sexta columna. El costo medio, como habíamos indicado, hay dos formas de poder encontrarlo. Uno es que dividimos esta cuarta columna costo total entre las cantidades producidas. 30 entre 1, 30. 36 entre 2, 18. 41 entre 3, 13.67. 46 entre 4, 11.50. Una de las formas. Otro es sumando costo fijo medio más costo variable medio. Tenemos 20 más 10, 30. 10 más 8, 18. 6.67 más 7, 13.67. Y así completamos esta penúltima columna. Y finalmente la última columna nos piden hallar el costo marginal. Y eso es igual al incremento, ¿no?, o decremento de estos costos totales. Donde digamos aquí en el costo total nos fijamos, ¿no?,
En primera fila es 0 o indefinido. En la segunda fila de 30 aumenta a 36 y ahí tenemos 6. De 36 a 41 aumenta, ahí tenemos 5. En la cuarta fila tenemos que aumenta de 41 a 46, tenemos ahí en 5. Y de 46 a 50 aumenta en 4. De 50 a 56 en 6. Y así sucesivamente completamos el costo marginal de producción en la última columna. Y luego hemos terminado hasta aquí y muchas gracias. Tenemos la práctica calificada que tienen que desarrollar según este enunciado. Muy amable y muchas gracias.